Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Yo soy Edurne, soy médica pediatra y soy especialista en nutrición y diabetes infantil. Y un poco la idea el día de hoy era hablar acerca de la diabetes tipo 1 y como es un tópico quizás bastante extenso, habíamos planificado que fuera una clase de generalidades, alimentación y automonitoreo. Siempre que empezamos a hablar de diabetes tipo 1, que es una patología crónica que aparece fundamentalmente en la infancia, nos hacemos varias preguntas y las familias que nos vienen a ver también nos las hacen. Algunas son más fáciles de responder, otras un poco más complicadas, pero vamos a intentar de a poquitito ir escuchando esas preguntas y analizando las respuestas en grupo, en conjunto. Por lo pronto, de estas tres preguntas que se plantean en esta imagen, vamos a empezar por la segunda. Y como la conversación versa en torno a lo que es la diabetes tipo 1, tenemos que recordar que diabetes es el nombre que se le da a varias enfermedades que comparten el tener la glucosa en sangre por encima de los límites en los que nuestro cuerpo se puede manejar. Por eso después se suma el qué tipo de diabetes es. Hago esta aclaración porque la mayoría de las diabetes en el mundo son las denominadas diabetes tipo 2 que aparecen en la edad adulta y hay menos cantidad de personas que tienen diabetes tipo 1. Por eso cuando vamos obteniendo información y vamos analizándola y vamos buscando información, mucha gente muy bien intencionada nos viene a comentar casos de personas que conoce, que tienen diabetes y que reciben determinados tratamientos o alimentaciones, y tenemos que aclarar cuál es el tipo de diabetes de la que estamos hablando. La diabetes tipo 1 eh, se caracteriza por aparecer con mayor frecuencia en la infancia. El 50% de las diabetes tipo 1 aparecen antes de los 18 años y tienen un pico, o sea, un momento de mayor frecuencia de aparición entre los 5 y 6 años y durante la pubertad, durante los crecimientos acelerados. En esta enfermedad, en la diabetes, el páncreas, que es un órgano abdominal con forma de pipa, este que vemos acá, que tiene varias funciones, una es endocrina y es la de producir una hormona llamada insulina. En la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina. La insulina es la hormona que se necesita para que las células del cuerpo puedan ingresar glucosa y de esa manera producir energía. Recapitulando un poco, todo lo que nosotros comemos, gracias a nuestro aparato digestivo, se transforma en glucosa, que es la molécula a través de la cual todas las células de nuestro cuerpo pueden tener energía, pueden fabricar energía. Pero, excepto algunas pocas como las neuronas, por más que la glucosa se encuentre al lado de la célula, no puede ingresar a menos que alguien abra un canal para que se produzca este ingreso. Y quien abre este canal es esta hormona llamada insulina. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico de la persona es quien ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Se considera una enfermedad autoinmune en un 90%, y esto significa que, por un lado, no es que la causa de la diabetes sea que haya comido muchas golosinas o que haya tenido una mala alimentación o que lo hayamos retado, que se haya portado mal. En la diabetes tipo 1 hay una secuencia genética que nos vuelve con una predisposición a que el sistema inmunológico pueda volverse a atacar células propias del organismo. No es una enfermedad que tenga antecedentes en un 100% familiares, ¿no es cierto? Muchas veces se pregunta, ¿hay antecedentes familiares? Y en la diabetes tipo 1 lo que se vio es que esta configuración sí se asocia a otras enfermedades autoinmunes en la familia. Puede haber hipotiroidismo, enfermedad celíaca, puede haber vitiligo, artritis reumatoidea en la familia, porque son también enfermedades del sistema inmunológico. Cuando estas células productoras de insulina en el páncreas
empiezan a dejar de producir insulina, empiezan a aumentar los niveles de glucosa en sangre y se vuelve necesario administrar insulina de forma externa. Las manifestaciones clínicas, que esto obviamente todas las personas que han visto una persona con diabetes tipo 1 las conocen, están relacionadas con esta falta de insulina y este aumento de glucosa. El cuerpo intenta eliminarlo a través de la única manera fácil, que es la orina. La sangre se filtra y el riñón puede, al sobrepasar esa capacidad de filtrado de glucosa, vuelca la glucosa a la orina, pero esta glucosa es osmóticamente activa. ¿Qué significa esto? Que donde va la glucosa va el agua. Por lo tanto, uno de los primeros signos que aparecen es lo que llamamos la poliuria, o la necesidad de orinar. Hay mucho pis, eso es lo que refieren. Luego, como hay mucho pis, puede haber deshidratación, y esta deshidratación lleva a una polidipsia, mucha necesidad de tomar agua. Como la glucosa, que es la fuente de energía de la célula, no puede ingresar a la célula busca otras fuentes de energía, y la que está disponible pasa a ser la grasa. El consumo de grasa para poder hacer funcionar la célula lleva a una pérdida de peso. Y así como cuando nos deshidratábamos por el aumento de la orina, teníamos sed, cuando empezamos a adelgazar, lo que tenemos es una polifagia. Uno considera que el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Que estos signos, estos relatos de poliuria, mucho pis, polidipsia, mucha sed y pérdida de peso, acompañado de un control de glucosa en sangre al azar en cualquier momento del día mayor a 200, ya nos hacen el diagnóstico de una diabetes. Pero también hay que tener en cuenta las edades en las que aparece la diabetes, porque puede pasar que en un bebé muy pequeño nosotros empecemos a observar infecciones oportunistas, infecciones del pañal, por ejemplo, por este aumento de la orina, o en los adolescentes que a lo mejor están contando la cantidad de veces que van al baño, no se los cuentan a los padres, pueden manifestarse, o el primer signo que nos llame la atención, pueden ser los vómitos o dificultad respiratoria. Como les decía, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es un diagnóstico más que nada clínico, y cuando llegamos a la guardia, una orina, que es algo no invasivo, puede mostrarnos que ya aparece glucosa en orina y cetonas en orina. Por supuesto, una glucosa central, y después con el tiempo, para poder caracterizar esta diabetes, vamos a pedir los anticuerpos, estos que les decía que atacan las células productoras de insulina, y aparecen en un alto porcentaje de los pacientes con esta diabetes tipo 1 de origen autoinmune. Esta diapositiva en realidad la puse más que nada para hablar de una etapa de la diabetes tipo 1 que aparece en aquellas personas que tuvieron un diagnóstico con poca sintomatología, que es la remisión parcial o luna de miel, en la que lo que uno encuentra es que la ayuda externa de la insulina que se coloca al momento del diagnóstico puede ayudar a que la poca reserva de insulina que queda empiece a trabajar de una manera cíclica. Entonces, lo que se observa es que se necesitan dosis de insulina bajas para la edad o el peso del paciente. Es importante recordar que esta es una etapa y que no se conoce exactamente cuánto dura el tiempo de esta luna de miel, puede ser días, semanas, meses, hasta que la reserva insulínica desaparezca, y entonces va a empezar la dependencia crónica de insulina. Como habíamos hablado de que la clase era acerca del tratamiento de la diabetes tipo 1, es importante recordar que siempre el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 1 en un niño es proporcionar una buena calidad de vida, y que el crecimiento y el desarrollo de ese niño sean adecuados. El hecho de tener un diagnóstico de diabetes tipo 1 no impide que el niño alcance su potencial de crecimiento y desarrollo.
Por eso es importante no solo la consulta con el diabetólogo, sino también la consulta con el pediatra, para poder ir viendo si estos hitos madurativos y de crecimiento se van cumpliendo adecuadamente. Para proporcionar esta buena calidad de vida del niño, el crecimiento, el desarrollo, siempre vamos a hablar del estilo de vida saludable. Y este estilo de vida saludable tiene que ser familiar. Y esto es muy importante recordarlo, porque lo tenemos que tomar como una nueva normalidad. Tiene que ser un cambio en el que participen tanto los padres como los hermanos, sin considerar que esto es una limitación. Muchas veces se plantea el pobrecito, como es chiquito, o a los hermanos les voy a dar otro tipo de alimentos, y en realidad todo lo que sean indicaciones de alimentación en diabetes tipo 1 en la infancia son indicaciones buenas para cualquier persona, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos entender la importancia de mantener la mayor cantidad posible del tiempo estos hábitos de alimentación saludables. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir complicaciones a largo plazo, tanto en aquellas personas que tienen diabetes tipo 1 como en aquellas que no. Y más técnico quizás, más a nivel de lo que espera el médico, es mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango, porque ahora se habla de tiempo en rango, y donde la hemoglobina glicosilada, que seguramente la piden los diabetólogos de ustedes, cada 3 meses o cada 6 meses, tiene que estar no mayor al 1% del valor de referencia. Comenzando con el tratamiento, a mí me gusta esta imagen porque siempre tenemos que entender que de lo que vamos a hablar es de un equilibrio. Y si bien en el tratamiento nuestra principal referente es la insulina, tenemos que recordar que los valores de glucosa en sangre dependen de varios factores, no solamente de la insulina. Los valores de glucosa en sangre dependen también del ejercicio y dependen de la alimentación, pero ahora, como vamos a ver, también dependen de otras cosas. La alimentación va a ser la que nos provea de glucosa, la ingesta va a proveer de glucosa. Vamos a utilizar esa glucosa con el movimiento. Y esa glucosa va a poder ingresar a la célula gracias al tratamiento con insulina. Es el equilibrio entre estos factores el que nos va a permitir mantenernos con un tiempo en rango la mayor cantidad posible de tiempo. Además de la insulina, la alimentación y el ejercicio, también tenemos el automonitoreo, el conocimiento de los valores de glucosa en sangre. Y también la educación. ¿Qué significa esto? Es continuo, es constante el aprendizaje acerca del tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque en cada momento vital del chico vamos recordando cosas nuevas, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos enfrentando nuevos desafíos, y el poder tener este sostén de educación nos ayuda a mejorar nuestros objetivos. Vamos a empezar hablando acerca de la alimentación. Como les decía, la alimentación es una alimentación que vamos a tratar de que sea familiar, porque las características de la alimentación en aquellas personas que tienen diabetes tipo 1 tienen que apuntar a un adecuado crecimiento, por lo tanto no va a ser restrictiva, a diferencia de lo que puede pasar en algunos casos de diabetes tipo 2. Nosotros lo que vamos siempre a promover es que haya alimentos con nutrientes de buena calidad, tanto macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes como vitaminas, minerales, la presencia de fibra y agua como bebida principal. También vamos a promover limitar aquellos alimentos que tengan altos contenidos de azúcar y grasas saturadas, los ultraprocesados, también aprendiendo a reconocer cada uno de estos alimentos sin caer en las publicidades o en la letra grande. Vamos a equilibrar las comidas a lo largo del día, porque tenemos que recordar que cada consumo de alimento, independientemente de si es dulce, salado,
cada consumo de alimento me va a aumentar el valor de glucosa en sangre. Entonces tenemos que tratar de espaciar los momentos de alimentación, tenemos que hacer que esos momentos de alimentación sean momentos de alimentación consciente, donde vamos a tratar de que sean sentados a la mesa, sin mirar pantallas, recordando masticar bien la comida, porque eso es lo que nos va a permitir luego mantener valores de glucosa estables. Y siempre trabajar para desarrollar un tratamiento personalizado. ¿Cuáles son nuestras herramientas en alimentación? Bueno, habitualmente vamos por niveles, porque es tanta la información que tenemos que necesitamos empezar de a poco a conocer la terminología. Y una vez que conocemos la terminología, vamos complejizando un poco estas herramientas a fin de lograr nuestros objetivos. Dentro de estas herramientas tenemos el semáforo, el índice glucémico, el conteo de carbohidratos y la lectura de etiquetas, porque no es solamente el carbohidrato el que tenemos que tener en cuenta, sino que la presencia de otros nutrientes que nos van a ayudar. El semáforo de alimentos, que es un primer nivel de conocimiento de los alimentos que podemos consumir, tiene un nivel rojo, un amarillo, un verde, que así como el semáforo, vamos a prestar más atención a aquellos que están en el rojo, vamos a detenernos en aquellos que están en el amarillo, y vamos a tener mayor libertad con aquellos que están en el verde. ¿Por qué? Porque en el rojo nosotros sabemos que están los alimentos que tienen una absorción más rápida. ¿Qué significa esto? Que no necesito trabajo digestivo para que pasen directamente a la sangre. Todo lo que nosotros comemos, nuestro aparato digestivo tiene la capacidad de transformarlo en glucosa. Hay diferentes momentos en esta digestión. La masticación es un primer momento, la saliva, la formación del bolo alimenticio, y en la boca hay vasos sanguíneos y mucha densidad de capilares, por lo tanto hay una primera etapa en la que puede haber absorción y pasaje a sangre. Luego pasan por el esófago y llegan al estómago, donde está esta segunda etapa de digestión y de destrucción de los alimentos para que queden en partículas pequeñas y puedan pasar el intestino para absorberse. En este rojo tenemos alimentos que son hidratos de carbono de rápida absorción o llamados simples también. Si nosotros hiciéramos un gráfico en el que este es la concentración de glucosa en sangre y este es el tiempo, veríamos que desde que consumimos estos alimentos hasta que nos aumentan el valor de glucosa en sangre, pasa rápido, ¿sí? Es muy poco ese tiempo. Por lo tanto, estos son los alimentos que se recomienda evitar. Azúcar, miel, mermelada, jugos, gaseosas comunes. Hay un solo momento en el que vamos a recurrir a estos alimentos, y es ante una hipoglucemia. ¿Por qué? Justamente porque necesito levantar estos niveles de glucosa en sangre y tengo que hacerlo rápidamente. Pero en lo que es la vida cotidiana, en lo que es el día a día, son alimentos que tenemos que evitar. En el amarillo tenemos aquellos alimentos conformados por hidratos de carbono complejos o de absorción más lenta. Si nosotros hiciéramos el mismo gráfico de concentración de glucosa en sangre en función del tiempo, veríamos que hay un aumento del valor de glucosa en sangre, pero que nos permite un momento antes la aplicación de la insulina para que alcance su concentración en sangre antes que comience esta absorción, y por lo tanto poder hacer desaparecer esta elevación y volver los valores de glucosa. Estos hidratos de carbono son moléculas de glucosa, pero su configuración tridimensional, como por ejemplo en el caso de la almidón, hacen que sean más difíciles de romper y de transformar en glucosa. Y finalmente tenemos el verde, donde hay una mayor libertad en el consumo, porque, de nuevo haciendo el gráfico de concentración de glucosa en función del tiempo, lo que vamos a ver es que la absorción es muchísimo más lenta. En esta categoría entran las fibras, las grasas
y las proteínas. Y como vamos a ver después, el combinar los hidratos de carbono complejos o de absorción lenta con fibras, grasas y proteínas, o sea, hacer la combinación de amarillo y verde, nos va a ayudar a mejorar el perfil de glucosa y el tiempo en rango. Una segunda herramienta es el índice glucémico, o IG, que es otra forma de caracterizar a los alimentos según la capacidad que tienen de elevar los niveles de glucosa después de una ingesta. Está relacionado con la glucosa simple, o sea, la molécula glucosa, y a qué velocidad eleva la glucemia, o con el pan blanco, y a partir de esa comparación es que se hacen los niveles de índices glucémicos. Un alimento que tenga un índice glucémico alto va a elevar la glucosa más rápidamente que un alimento con un índice glucémico medio o bajo. Y el índice glucémico puede cambiar con la forma de preparación del alimento, puede cambiar con la combinación con otros alimentos y con la cocción o no. Por eso, esto vendría a ser como una etapa, un nivel más de conocimiento de los alimentos para disminuir la glucosa. La combinación con fibra nos permite tener un índice glucémico más bajo, o sea, una elevación de glucosa más lenta. Es preferible utilizar algún alimento que sea un hidrato de carbono integral antes que un alimento que sea un hidrato de carbono sin la presencia de fibra. Es preferible muchas veces consumir alimentos crudos cuando existe esa posibilidad, porque la digestibilidad es menor, o sea, lo digiero con mayor dificultad que consumirlos cocidos. Por ejemplo, una zanahoria cocida se va a absorber distinto que una zanahoria cruda. Entonces, la posibilidad de equilibrar los alimentos también es una herramienta. Hay algunas otras, como algunos otros tips, por ejemplo, con las papas, todo lo que sean almidones, el hecho de cocinarlos, después enfriarlos, y después si queremos volver a calentarlos, ese enfriar, calentar, calentar, enfriar, volver a calentar, gelifica el almidón y la dificultad para digerirlo es mayor, y eso nos baja el índice glucémico de los alimentos. La herramienta estrella, cuando hablamos de alimentación, es el conteo de carbohidratos. A través de tablas y fundamentalmente de muchísima práctica, nosotros lo que podemos hacer es conocer la cantidad de carbohidratos que tienen los alimentos que vamos a consumir, y dado que son los carbohidratos los que más influyen en los niveles de glucosa en sangre, poder adecuar la cantidad de insulina que se aplica en función de esos carbohidratos que se van a consumir. Esto nos da muchísima más flexibilidad en lo que es la vida social, fundamentalmente, pero la importancia de la práctica, ¿sí? Es algo a destacar también. ¿Cómo podemos empezar a contar carbohidratos? Bueno, el uso de tablas, hay también aplicaciones, hay platos con imágenes que nos ayudan a calcular porciones, porque también lo que puede ser una porción normal para una persona puede ser distinta esa normalidad para otra, y es importante cuando se habla de conteo de hidratos de carbono poder unificar esos criterios. Habitualmente uno trabaja con el peso de los alimentos o con el tamaño de un plato playo, el tamaño del plato hondo, el tamaño de la taza, el tamaño de la cuchara, y la lectura de las etiquetas de los alimentos. Ahora vamos a hablar un poco de etiquetado, pero conocer la porción y la cantidad de carbohidratos por porción, y también la presencia, como dijimos antes, de otros nutrientes que van a influir en la velocidad a la cual ese carbohidrato se va a absorber. ¿Qué es lo que se hace con este conteo de carbohidratos? Se trabaja con raciones. ¿Qué son las raciones? O la cantidad de carbohidratos que vamos a hacer equivaler a una unidad de insulina.
Esto va variando muchísimo persona a persona, por eso la necesidad de practicar, y también con las edades. En pediatría uno puede empezar hablando en un niño muy pequeño de un conteo de carbohidratos en el que hace una ración de 1 unidad cada 30 gramos de carbohidratos, o incluso cada 40 en niños muy pequeños, hasta adolescentes donde uno puede terminar teniendo 1 unidad cada 7 gramos de carbohidratos. Entonces, si nosotros contamos la cantidad de carbohidratos que tiene ese plato y usamos las raciones, vemos cada cuántos gramos de carbohidratos colocamos 1 unidad de insulina, vamos a tener una dosis preprandial de insulina para poder manejar esos carbohidratos. Es individualizado, si bien se puede empezar con un valor estándar de 1 unidad de insulina cada 15 gramos de carbohidratos, es muy frecuente la necesidad de ajustes. ¿Por qué? Porque no es la misma la sensibilidad que tiene el organismo a la insulina en la primera mitad del día que en la segunda mitad del día, o en etapas de rápido crecimiento, como puede ser la adolescencia, donde los requerimientos de insulina son mayores. Por eso, la práctica nuevamente y que sea individualizado. Pero es una gran herramienta para poder adecuar las dosis de insulina. Este es un trabajo que me mandó una mamá de un paciente, que lo que hizo fue fotografiar las comidas y hacer el cálculo de la cantidad de hidratos de carbono que tenía el alimento, la cantidad de unidades de insulina que puso y la glucemia. Si bien es laborioso, y además ella lo hizo muy prolijo, con el tipeo y con las fotos, es una herramienta muy útil para saber cómo reacciona el cuerpo ante determinados alimentos. Entonces, si bien ella tenía unas glucemias al despertar altas, con lo cual seguramente hay que modificar esta basal, sabemos que estos alimentos, que como podemos ver son hidratos de carbono de absorción lenta, pero sin nada que retrase un poco más esa absorción, a ella le permitían una buena llegada al almuerzo, con valores dentro del rango, y manejar también ese almuerzo, donde quizás en este plato, que son canelones con verdura y pollo, donde tenemos la masa del canelón, que puede ser contado como carbohidrato, pero tenemos las verduras y tenemos el pollo, que como fibra y proteína nos retrasan la absorción de ese carbohidrato, llegaba muy bien a la merienda. Y acá este almuerzo, que no se ve mucho, pero también tiene pollo y arroz, no le sirvió para llegar bien a esta merienda. ¿Por qué? Porque acá fueron pocas la cantidad de unidades para esta porción. Entonces, el hacer este ejercicio nos permite conocer que la siguiente vez que ella tenga que comer arroz, la necesidad o el ratio, la cantidad de insulina que va a necesitar por ese alimento, va a ser diferente a la que necesita en otro momento del día o con otros alimentos. Y otra herramienta es el etiquetado. ¿Por qué? Porque tenemos que, hay algunas veces que en las tablas no están todos los alimentos. Por lo tanto, conocer la cantidad de carbohidratos por porción del alimento que yo quiero consumir permite mejorar el conteo de carbohidratos. En el etiquetado nosotros lo que tenemos que ver es, en primer lugar, el tamaño de la porción. Hay algunas etiquetas que tienen, muestran los valores cada 100 gramos o por porción, y hay algunas que solo lo muestran por porción. Es importante conocer el tamaño de la porción para saber después dónde nos estamos parando en la tabla.
En este caso, que es una leche, el tamaño de la porción consideran que son 236 mililitros. Luego está la descripción de los ingredientes. Nos vamos a detener en los carbohidratos y vamos a ver que cada 236 mililitros tenemos 12 gramos de carbohidratos. Pero no nos tenemos que quedar ahí en una etiqueta, sino que vamos a fijarnos la presencia de otros nutrientes que pudieran modificar el índice glucémico. En este caso sería la grasa y las proteínas. ¿Sí? Tenemos acá la grasa y tenemos acá las proteínas, que por porción tienen un valor elevado. Estos nutrientes nos pueden retrasar un poco la absorción de estos carbohidratos, pero por ejemplo no tenemos fibra, porque es una leche. Y otra cosa importante siempre a observar es que después de la tabla aparece la lista de ingredientes. ¿Por qué es importante? Porque el primer ítem que aparece es el que está en mayor cantidad. Acá en este caso es una leche, no tiene otro ingrediente, pero esto hay que fijarse en los panes, por ejemplo. Porque hay muchos panes que dicen que son integrales y que el primer ingrediente es harina de trigo refinada o harina de trigo enriquecida. Y eso es una harina no integral. Y el segundo ingrediente a lo mejor es harina integral. ¿Esto qué significa? Que el primer ingrediente es el que está en mayor cantidad. Que es preferible buscar aquellos que esté invertido, que el primer ingrediente sea harina integral, porque vamos a saber que ese es el que está en mayor proporción. Y otra cosa es no dejarse llevar por lo grande, ¿no? Por lo que está para vendernos, lo que, la letra que nos llama la atención. Porque, por ejemplo, en estos cereales, el primer cartel, el más grande, dice sin azúcares añadidos. Y a lo mejor nosotros podemos confiarnos en eso y no mirar la información nutricional, que acá nos dice que la porción es de 30 gramos y tiene 24 gramos de carbono. Entonces, no va a ser lo mismo si yo me confié en que no tenía azúcares añadidos y entonces no puse insulina para compensar la ingesta de esos cereales y resulta que tenía 24 gramos de carbohidratos, ¿no es cierto? Por eso, más que lo que figure en la letra grande, lo que tenemos que mirar es la tabla y poder aprender la tabla. En este caso, estos cereales, dijimos que teníamos que mirar los otros nutrientes que pudieran modificar este índice glucémico, tienen 1.1 gramos por porción de fibra. La recomendación es que tenga más de 3,5 por porción para que tenga algún impacto en enlentecer la absorción de esos carbohidratos. Y como para hacer un pequeño ejercicio, porque muchas veces las colaciones del colegio suelen ser un problema, porque a lo mejor no estamos ahí para colocar la insulina, el niño es muy pequeño para colocársela solo, la colación del colegio suele ser un hecho social, muchas veces no es necesario, pero como todos lo hacen, también lo quieren hacer, tenemos que buscar alimentos que enlentezcan, digamos, que la absorción de glucosa sea lenta, para que no tengan picos de glucosa durante el momento de la escuela. Si nosotros tuviéramos esta comparación de un sanguchito hecho con lechuga y huevo, quizás le podríamos agregar un poquitito de queso, versus chocolate, que acá dice sin azúcar añadida, entonces confiamos en eso. Los dos tienen 15 gramos de hidratos de carbono, pero si yo tengo que mirar los otros ingredientes que me pueden modificar el índice glucémico, vemos que la presencia de lechuga y el pan integral me van a aportar 6 gramos de fibra, versus el chocolate que no me va a aportar fibra. Ustedes me dirán, pero este tiene grasa, que también enlentece la absorción. Sí, pero ahí entonces pasamos a un siguiente nivel de complejidad en lo que es el manejo de la alimentación. ¿Qué es? Que hay algunos alimentos en los que uno tiene que hablar de la unidad grasa-proteína. ¿Qué es el impacto que tienen la grasa y la proteína sobre la glucemia? Ya, como les digo, es un nivel quizás de complejidad un poco mayor, pero sepamos que fibra, grasa gana fibra en cuanto al enlentecimiento
de la absorción del carbohidrato. Por lo tanto, en este caso, el ganador para colación sería el sanguchito. Si tuviéramos la fruta y las galletitas, me parece que es claro el tema de cuál ganaría, pero de nuevo acá se ve la fibra, ¿sí? O sea, la fibra va a ser preferible en enlentecer la absorción del carbohidrato. Y si tenemos un yogur versus un juguito, por más que diga sin azúcar añadida, en este caso la proteína es la que va a favorecer que el carbohidrato que tiene, que de nuevo en los dos casos es el mismo, sea más lento, ¿sí? Ha pasado, por supuesto, yo tenía un paciente que un día apareció con 1 litro de jugo BC, porque lo que él había leído era que decía sin azúcar, y después repasamos que era sin azúcar añadida, y que la cantidad de hidratos de carbono que tenía por porción, que era un vaso, eran 15 gramos de carbohidratos, con lo cual el impacto sobre su glucemia se iba a ver, no iba a ser algo con poco impacto. Siguiendo entonces con el tratamiento, es importante recordar que hay más de un factor que influye en el tiempo en rango, en los valores de glucosa. No tenemos que confiarnos en que hay que subir la insulina y listo. Muchas veces modificando la actividad física, modificando la alimentación, modificando el momento en el que coloco la insulina previo a la comida, son cosas que sin modificar la dosis de insulina pueden tener un impacto positivo en los valores de glucosa. Entonces vamos a ir al segundo punto de nuestra charla, que es el automonitoreo. El automonitoreo es el conocimiento de los valores de glucosa a lo largo del día. Es necesario para modificar la dosis de insulina, es necesario para saber relacionar cómo nos sentimos con el valor que tenemos de glucosa en sangre en ese momento, nos da información para el ajuste de la dosis, para detectar patrones, para poder saber en qué momento del día hay mayor insulinoresistencia y por lo tanto poder ajustar lo que hablábamos de la relación carbohidratos-insulina, para hacer ajustes en la alimentación, para prevenir situaciones, para prevenir complicaciones, porque al conocer cuál es la tendencia que tengo a los valores de glucosa, me puede prevenir una hipoglucemia, como también episodios de hiperglucemia. Y también lleva una técnica el monitoreo de glucosa. En una época se usaban los diarios de automonitoreo, ir anotando día por día, en el horario en el que hacíamos el control, para después poder observar estos patrones. Ahora existe la posibilidad de tener estos diarios de manera virtual. Las asociaciones de diabetes infantil y la Asociación Americana de Diabetes, así como las asociaciones en Argentina, recomiendan estos valores. Esta es la recomendación, ¿sí? Pero me parece importante saber que esto siempre es individualizado, porque si nosotros tenemos tendencia a hacer hipoglucemias por alcanzar estos controles, entonces el tratamiento tampoco es adecuado porque está influyendo sobre la calidad de vida de esa persona con diabetes. Métodos para medir los valores de glucosa en sangre. Tenemos los famosos glucómetros, la posibilidad de, con una gota de sangre, obtener el valor de glucosa en ese momento. Parece mentira, ahora lo tenemos muy incorporado, pero hace 15 años había muchísimas personas que se medían en orina y era un color el que les daba una aproximación del valor de glucosa que podían llegar a tener en sangre. Estos monitores de glucosa fueron un gran avance, nos permitieron tener más precisión en el conocimiento del valor de glucosa, pero es el valor de glucosa en ese momento. Nos dice lo que está pasando aquí y ahora. Podemos inferir qué es lo que pasó antes, podemos suponer lo que va a venir después, pero es un valor en el momento, es una foto, no es una película. Hay algunos
medidores de glucosa, algunos glucómetros, que están asociados a aplicaciones. Entonces se conectan por Bluetooth con el celular y mandan la información en forma de diario, y de esa manera se pueden ver tendencias o se pueden ver los valores, y se puede además escribir la información, cuánta cantidad de insulina pusimos, qué alimentos consumimos, y de esa manera tener más información, porque la información siempre es poderosa para ajustar las dosis de insulina. ¿Cuándo nos tenemos que medir la glucosa? Como dijimos que es una foto, habría que medírsela la mayor cantidad posible de veces. La Asociación Americana de Diabetes recomienda 10 veces por día para un adecuado control. Lo que pasa es que muchas veces 10 veces por día es incompatible con las actividades cotidianas y con la cantidad de tiras. La recomendación sería el despertar, porque es muy importante esa información para ver qué pasó en el ayuno previo, y de esa manera poder manejar la dosis de insulina lenta. 2 horas después del desayuno, preprandial, antes del almuerzo, antes de la merienda, antes de la cena, y en lo que se llama el bedtime, es el momento antes de irme a dormir. En niños esto es más tranquilizador para los papás, porque la idea de una hipoglucemia durante la noche es algo muy aterrador. Entonces la posibilidad de medir antes de irnos a dormir y saber qué conductas tomar según el valor nos tranquiliza, y en algunas ocasiones pedimos control entre las 2 y las 4 de la mañana para saber qué es lo que ocurre cuando entran en funcionamiento las hormonas contrarreguladoras, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que favorece el aumento de glucosa. La técnica de medición también forma parte del tratamiento, así como después más adelante vamos a ver que la técnica de aplicación de insulina forma parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque la presencia de una mano sucia, aunque no esté visiblemente sucia, pero a lo mejor tocamos comida o algún elemento que pueda alterar la medición y nos den valores más altos de los que realmente tenemos, o un exceso de alcohol puede darnos un valor más bajo del que realmente tenemos, y la recomendación siempre es cambiar el objeto cortopunzante en lo posible con cada medición o de manera diaria, porque el uso continuo lo que hace es ir desafilando ese objeto cortopunzante y después puede molestar y lastimar esos dedos. Lo que tenemos últimamente es los sensores de medición continua de glucosa, que lo que hacen es monitorear la glucosa de manera continua, con lecturas cada 5 minutos, en el espacio intersticial. Es importante hacer esta diferenciación, porque si no pensamos que los valores que está midiendo son en sangre. No van a sangre, van al espacio que está entre las células. Hay un teflón que tiene en su interior una enzima que detecta los valores de glucosa en ese espacio. Difunden a través del vaso sanguíneo a ese espacio, eso es habitual que suceda, pero se considera que hay un leve retraso. Con lo cual, en los sistemas de monitoreo que tenemos actualmente en Argentina, la idea es recordar que el valor de glucosa en sangre va a ser el que nos permita tomar conducta, pero el valor de la glucosa intersticial nos va a hacer una orientación. Otra cosa importante es que no tienen por qué coincidir con el valor en sangre. Por esto que hablamos, no es lo mismo la concentración de glucosa en sangre que la concentración de glucosa en el espacio intersticial. Y a veces, para probar el dispositivo, hacemos una medición en el sensor y hacemos una medición en sangre y nos da un valor diferente. Eso es habitual que pase, la idea es que la diferencia sea menor a un 20%, pero no significa que esté mal alguno de los valores. Estos dispositivos, me imagino que todos los deben conocer, pero se colocan con una aguja y un aplicador que parece un sello en la cara posterior del brazo,
y dura 14 días, y con este dispositivo o con celulares que tengan NFC a través de una aplicación, se puede escanear este sensor y nos va a dar la información con el número y algo llamado flecha de tendencia. La idea es poder aprender la lectura no solo del número, sino también de esa flecha, porque esa flecha nos informa qué es lo que viene pasando. Habíamos dicho que en los glucómetros de sangre lo que sabemos es lo que pasa en ese momento, tenemos la foto. Mientras que en los monitores de glucosa continua, nosotros tenemos la película, nosotros tenemos la posibilidad de saber qué es lo que viene pasando. Esa flecha de tendencia va a ser importante en la conducta que vamos a tomar con ese número que obtuvimos del medidor. Y es con esta información con que obtenemos la nueva manera de categorizar un tratamiento en diabetes, que es el tiempo en rango. La recomendación es que más del 70% del día nos mantengamos entre valores de 70 a 180, con menos de un 4% de valores de hipoglucemia. Eso es lo que se considera un tratamiento adecuado en una persona que tenga diabetes tipo 1. Es importante recordar nuevamente la importancia de la técnica, ¿no? En la información, en recabar la información. El glucómetro tiene que usarse sobre el sensor como mínimo cada 8 horas. O sea, si me lo paso 3 veces, pero con diferencia de 8 horas o menos, entonces voy a tener la información de 24 horas. Si me paso de 8 horas, que es algo que suele pasar en adolescentes, que duermen hasta tarde los fines de semana, por ejemplo, va a haber un recorte en la información porque se reescribe la información. La información que guarda este dispositivo es de 8 horas. Si no se descarga a la memoria del glucómetro, entonces se borra y empieza de nuevo y nos quedan lagunas en la información que tenemos de este glucómetro. Esta información a su vez se puede pasar a una aplicación o a una nube y hace estadísticas y estos patrones de glucosa que nos permiten sacar conclusiones. Siempre hay que considerar que necesitamos confirmar la lectura del sensor en sangre si vemos cambios rápidos en los niveles de glucosa. De repente el sensor me marca un valor y al poco tiempo tengo un valor mucho más alto, mucho más bajo, para confirmar un episodio de hipoglucemia. Hay un desfasaje y a veces pasa que la sensibilidad para reconocer un valor bajo de uno muy bajo es escasa en estos dispositivos. O si tengo un valor que no considero hipoglucemia, sino que considero dentro del rango, pero con una flecha de tendencia hacia abajo. Si voy a tomar alguna conducta, por ejemplo, aplicación de insulina porque voy a comer, siempre tengo que confirmarlo en sangre. Si me marca una hipoglucemia el sensor, siempre antes debería confirmarla en sangre, en especial si los síntomas no me concuerdan con el monitoreo. Si no tengo síntomas de hipoglucemia y el monitor me marca una hipoglucemia o viceversa. Y también cuando hay valores muy elevados de glucosa y tengo que tomar una conducta en cuanto a la aplicación de insulina. En esos casos, la recomendación es confirmar en sangre. Si los valores son estables, podemos manejarnos con el sensor de glucosa. ¿Cómo se ve la información pasada a la aplicación? Siempre miramos primero lo que es el tiempo en rango. Entonces nos lo informa de manera diferente a lo que lo informa en el dispositivo, pero tenemos los valores de hipoglucemia divididos en bajo y muy bajo, menos de 54, el intervalo objetivo entre 70 y 180 y el porcentaje de tiempo en el día que está en esos valores, y un valor alto que considera hasta 250 y un muy alto más de 250.
Con esto nosotros podemos a su vez trabajar con el paciente lo que serían los objetivos individualizados. En el caso de este paciente, por ejemplo, como no tiene hipoglucemias, trabajaremos en la presencia de estos picos, estos valores muy altos, para observar en qué momento del día se producen, si es después del desayuno, si es después del almuerzo, qué tipo de alimentos se está usando en ese momento, cuál es la temporalidad, o sea, cuánto tiempo antes se coloca la insulina. Y de esa manera ir acercándonos a aumentar el tiempo en rango y disminuir los valores muy elevados. Y acá vemos cómo se ve día a día la curva de glucosa, y esto que les contaba. Esto empieza a las 0 horas, termina a las 23. Cada una de estas líneas representa una hora, y esta línea azul, estas dos líneas azules, este rango azul, me marca los valores entre 70 y 180. Este gap que hay acá es porque la medición se hizo 8 horas después de este momento, que fue acá seguramente cuando se levantó a las 2 de la tarde. Entonces no recolectó toda la información que teníamos en este momento de la madrugada. Y acá vemos, por ejemplo, los picos, que fue su primer momento de alimentación seguramente, y podemos observar día a día qué es lo que va pasando para tomar conductas. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la madrugada la manejó bien, acá vemos que la madrugada la manejó bien. Siempre es importante tener un rango de 14 días como para sacar mejores conclusiones. Acá de nuevo tenemos un gap, ver qué es lo que pudo haber pasado para que haya mantenido la madrugada alta este día en particular, siendo que venía de 2 días de manejar bien sus madrugadas. Y todo esto se va charlando para siempre tender a mejorar estos controles. Existen actualmente algunos dispositivos que son compatibles con este monitor flash, y que lo que hacen es transmitir de manera inalámbrica y mandar los datos al celular, ¿no? A través de algunas aplicaciones. Esto lo traje más que nada porque al usar estos dispositivos, después cuando se baja la información a esta pantalla, aparecen más gaps todavía porque no queda registrado en el glucómetro propiamente dicho los valores de glucosa. Entonces eso es algo siempre a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias por su atención. La idea es tener algunas charlas más acerca de insulinas, porque, como dijimos al principio, es el principal tratamiento, así que se merece una clase sola, lo que son los tratamientos con múltiples inyecciones y con el infusor, y el manejo de las complicaciones en los niños con diabetes, las complicaciones agudas más que nada, como las hipoglucemias, las hiperglucemias, y el manejo durante la enfermedad y el ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, súper claro todo. Muchísimas gracias, Edurne, por toda la charla. No sé si alguna de las personas que están conectadas quieren hacer alguna pregunta. Pueden activarse los micrófonos. Por el chat no tenemos ninguna consulta que haya llegado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, María Inés es mi nombre. Quería hacer una pregunta. Estos dispositivos que van adheridos a la piel, que es para esta lectura continua cada 5 minutos, ¿existe también que suministren insulina? En realidad, estos dispositivos son solo de medición. Hay otros dispositivos que administran insulina, pero ya es otra cosa. Eso es un infusor de glucosa, y también se los llama bombas de insulina. Estos que hablábamos son solamente de medición. Después, cuando hablemos de tratamiento de insulina, sí vamos a explicar bien lo que son las diferencias entre los infusores que están actualmente disponibles, pero este solamente mide. Ah, perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias. El próximo encuentro lo vamos a tener el 28
ya está pautado, así que si se quieren ir anotando, ahí vamos a hablar de esta otra temática que nos acaba de mencionar la doctora. María de Los Ángeles, no sé si tenés alguna consulta para hacer. Te podés activar el micrófono. Bueno, no, parece que no. Bueno, muchas gracias por participar. Les doy las buenas noches a todos y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Buenas noches. Gracias. Chao, Buenas hasta noches, luego. muchas gracias. Buenas noches.